Vale, hoy vamos a hacer una videoconferencia, la última videoconferencia que tenemos que vamos a hacer sobre cálculo de nóminas, ¿vale? Si recordáis hemos hecho dos, una sobre cálculo de nóminas, una nómina mensual y una nómina diaria, ¿vale? Sencillitas, y luego hicimos una sobre cálculo de cálculo de finiquitos. Entonces hoy vamos a hacer, si nos da tiempo, hacer dos nóminas, una con una retribución diaria desde un convenio colectivo y una segunda relacionada con la primera sobre incapacidad temporal, ¿vale? Tenemos una más sencillita en el primer caso, pero bueno, vamos a hacer una desde el convenio colectivo de piensos compuestos para animales, ¿vale? Es un convenio colectivo estatal, entonces tenemos unas bases y unos tipos de cotización en este convenio estatal, ¿vale? Y vamos a analizar también el convenio colectivo, cuáles son los complementos salariales que se regulan en este complemento colectivo, salario base, pagas extraordinarias, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, un poco lo que os decía, ¿vale? Lo que vamos a hacer es intentar hacer una nómina de un trabajador, una trabajadora en un periodo de baja. Entonces, antes de proceder a hacer la nómina, vamos a dar unas pinceladas muy básicas y muy sencillitas de lo que es la prestación de incapacidad temporal. Vale, como todos sabéis, la incapacidad temporal es una prestación de la Seguridad Social. Es decir, esta prestación lo que pretende es cubrir la falta de ingresos que tiene un trabajador cuando está de baja, es decir, cuando sufre una incapacidad temporal, lo que se llamaba antiguamente incapacidad laboral transitoria. Lo que pretende esta prestación es cubrir la falta de ingresos de aquellos trabajadores que no pueden trabajar por encontrarse incapacitados de manera temporal, ¿vale? Esta es la diferencia que hay con la incapacidad permanente. Cuando hablamos de incapacidad permanente, hablamos de trabajadores que están incapacitados de manera permanente para la realización de un puesto de trabajo, o bien la profesión habitual, o bien la profesión, o bien cualquier tipo de profesión, ¿vale? En el caso de incapacidad temporal, los trabajadores están incapacitados de manera temporal, bien por enfermedad o bien por accidente. La enfermedad o el accidente pueden ser laborales o no laborales, entonces podemos hablar de una baja por contingencia común o una baja por contingencia profesional, es decir, una incapacidad por contingencia común o por profesional. ¿Cuáles son las causas que establece la Ley General de la Seguridad Social como causas de incapacidad temporal? Por las que están debidas a enfermedad, bien sea común o bien sea profesional, y accidente, bien sea de trabajo o bien no sea de trabajo, siempre y cuando el trabajador esté impedido para el trabajo y reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social, ¿vale? Y luego también se justifica como periodo de incapacidad temporal aquellos periodos de observación por enfermedad profesional en los cuales se prescriba la baja en el trabajo durante dichos periodos, ¿vale? Vale, para cobrar las prestaciones de incapacidad temporal, como todos los tipos de prestaciones de seguridad social, se suelen exigir una serie de requisitos. Esos requisitos, los requisitos para poder cobrar prestaciones de seguridad social suelen estar enlazados con cubrir periodos mínimos de cotización y estar de alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del inicio de la incapacidad, en este caso, ¿vale? En el resto de prestaciones ocurre lo mismo, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué ocurre con la incapacidad temporal? Que se van a exigir los requisitos de estar afiliados en situación de alta o situación asimilada a la de alta. Una situación asimilada a la de alta puede ser, por ejemplo, la situación legal de desempleo, es decir, un trabajador o trabajadora que no está de alta efectiva en la empresa, pero está cobrando el desempleo. Esa sería una situación asimilada a la de alta, con lo cual también en ese caso cabría la posibilidad de que un trabajador o trabajadora se sitúe en incapacidad temporal, ¿vale? Luego además se suele pedir, como os decía antes, un periodo mínimo de cotización en algunos casos, ¿vale? En el caso de la incapacidad temporal, para tener derecho y generar el derecho a la prestación, se pide un periodo mínimo de cotización únicamente cuando hablamos de enfermedad común. Si la incapacidad temporal deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional, ¿vale? Los trabajadores se consideran de pleno derecho afiliados sin alta, y además nos exige periodo mínimo de cotización, ¿vale? En el caso de que la incapacidad temporal derive de una contingencia común por enfermedad común, además se va a pedir que el trabajador o trabajadora acredite cotizado el periodo de los 180 días inmediatamente anteriores, de 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la situación de la incapacidad temporal, es decir, a la fecha de la baja. Esto solo se exige para el caso de enfermedad común, no se exige ni para accidente de trabajo, ni para enfermedad profesional, ni tampoco para accidente no laboral. Cuando calculamos una nómina de incapacidad temporal, lo que tenemos que saber es la prestación que se paga por la incapacidad temporal y cómo se suele pagar esa prestación, ¿vale? En los casos de enfermedad común y accidente no laboral, la prestación puramente dicha de la Seguridad Social nacería a partir del día 15 de la baja, ¿vale? Normalmente, digo normalmente porque luego veremos que hay algunos convenios colectivos que establecen un complemento de incapacidad temporal, ¿vale? Normalmente desde el día 1 hasta el día 3 de la baja no se cobraría nada.
del día 4 al día 15 de la baja no sería propiamente prestación de seguridad social, sino que ese periodo iría a cargo de la empresa, es decir, es el empresario el que tiene la obligación de pagar la prestación de la incapacidad temporal del día 4 al día 15, y pagaría en este caso trabajador o trabajadora el 60% de la base reguladora, ¿vale? La base reguladora veremos luego que siempre va a ser la base de cotización del mes anterior a la baja, ¿vale? A partir del día 15, es decir, del día 16 en adelante, es cuando ya nacería la prestación de seguridad social. Y hasta el día 20 se seguiría pagando el 60% de la base reguladora, y ya a partir del día 21 el trabajador tendría derecho a cobrar el 75% de la base reguladora, ¿vale? En el caso de enfermedad profesional y accidente de trabajo funciona de manera distinta. El día del accidente de trabajo o el día de la consideración de la enfermedad se tendría en cuenta como día trabajado, y la prestación nacería a partir del día siguiente al accidente, y sería desde el primer día el 75%. Aquí sí que se cobran los 3 primeros días de la baja, a diferencia de lo que ocurría con la contingencia común, ¿vale? Vale, como os decía antes, hay un concepto básico y fundamental en la incapacidad temporal, que es el concepto de la base reguladora, es decir, la base que vamos a tener en cuenta para el cálculo de la prestación, ¿vale? La norma general es que la base reguladora es la base de cotización del mes anterior a la baja, ¿vale? Dependiendo de si nuestra contingencia es un accidente de trabajo, enfermedad profesional, o es una enfermedad común, o es una enfermedad profesional, vamos a coger una base de cotización u otra. Si recordáis, diferenciábamos siempre entre base de cotización de contingencias comunes y base de cotización de contingencias profesionales, con lo cual si nuestra baja es debida a enfermedad común, vamos a coger la base de cotización de contingencias comunes, mientras que si es debida a supuestos de trabajo, de accidente de trabajo o enfermedad profesional, nos iríamos a la base de cotización de contingencias profesionales, pero con alguna particularidad que vamos a ver ahora, ¿vale? La norma general es que se coge la base de cotización del trabajador del mes anterior a la baja, y eso se divide por el número de días de la cotización del trabajador, ¿vale? Con carácter general, el divisor será 30 si el trabajador tuviese retribución o salario mensual, mientras que si el trabajador tiene retribución diaria, cogeremos nuestra base de cotización del mes anterior a la baja y dividiremos por el número de días que tiene el mes anterior a la baja, bien sean 30, 31, 28 o 29, ¿vale? Hay una particularidad cuando el trabajador ingresa en la empresa en el mismo mes en el que se inicia la incapacidad, y es que en este caso se tomará para la base reguladora la base de cotización de dicho mes dividida por los días efectivamente cotizados, puesto que no hay mes anterior a la baja, porque el trabajador se ha incorporado en el mismo mes en el que es dado de baja por la seguridad social, ¿vale? También se tomará como divisor los días efectivamente cotizados cuando el trabajador no ha permanecido en alta durante todo el mes natural anterior, ¿vale? Recordad que en la incapacidad temporal, cuando es de contingencias comunes, las bajas y las altas las sigue dando los médicos de atención primaria, los médicos de cabecera, ¿vale? Y en los casos de enfermedad profesional o accidente de trabajo, son las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales las encargadas de tramitar las bajas y las altas, en este caso, ¿vale? Vale, pues bien, si, como os decía antes, si la baja deriva de una enfermedad común, ¿vale? El cálculo lo hacemos en función de la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior a la baja, ¿vale? Pero mientras que si la baja derivase de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, lo que tenemos que hacer es un prorrateo de las horas extraordinarias, ¿vale? ¿Cómo obtendríamos la base reguladora en el caso de incapacidad temporal por contingencias profesionales? Pues tendríamos que coger las bases de cotización de contingencias profesionales del mes anterior a la baja, pero quitadas las horas extraordinarias de ese mes. Habría que quitar las horas extraordinarias de ese mes, ¿vale? Y dividiríamos por el número de días a los que corresponde dicha cotización, dependiendo de si la retribución es mensual o diaria, exactamente igual que hemos dicho antes, ¿vale? Y luego tenemos que sumarle la cotización por las horas extraordinarias del año natural anterior a la fecha de la baja, ¿vale? Y lo dividiríamos entre 365 días. De esa forma calculamos las horas extraordinarias del mes anterior a la baja. ¿Por qué se hace esto? Porque pudiera ocurrir que justo en el mes anterior a la baja el trabajador tuviese muchas horas extraordinarias o no tuviese ninguna, cuando sí venía realizando horas extraordinarias durante el año laboral, ¿vale? Comentaba una compañera que eso no debería ser así porque puede que no sean objetivos al ser a cargo de la empresa. No sé a qué te refieres. ¿Te refieres a los complementos de convenio? Ah, vale. El tema de las mutuas. Bueno, sí, a día de hoy es así, ¿vale? Las mutuas son entidades colaboradoras de la gestión de la seguridad social. Se sobreentiende que no son entidades públicas porque son entidades privadas, ¿vale? Pero son colaboradoras en la gestión del Instituto Nacional de Seguridad Social, ¿vale? Y son las encargadas de gestionar el accidente de trabajo y enfermedad profesional, ¿vale? Es lo que dice la ley.
se definen en el artículo 68 y 69 de la Ley General de Seguridad Social como entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto es colaborar en la gestión de la incapacidad temporal de contingencias profesionales, ¿vale? Tienen algunas competencias también en incapacidad temporal, ¿vale? Como que pueden hacer revisiones de los trabajadores o trabajadoras en la incapacidad temporal, pero en accidente de trabajo, enfermedad profesional y en algún tipo de prestaciones como puede ser el riesgo por el embarazo u otro tipo de prestaciones que tienen consideración de contingencias profesionales, también son las mutuas, ¿vale? Son lo que establece la legislación de seguridad social, ¿vale? Ahora, ya por curiosidad os comento, hay un borrador de decreto de modificación de la incapacidad temporal y de la gestión de las mutuas, que va a modificar todo el tema sobre las altas y las bajas. De hecho, hay una propuesta que es que las mutuas puedan incluso poder no tramitar directamente las altas de contingencias comunes, pero sí hacer unas propuestas motivadas de alta, que ya pueden en la actualidad, pero en el borrador de decreto se plantea que pueda haber un alta por silencio administrativo, es decir, que la mutua pueda plantear un alta de un trabajador o trabajadora, y si el médico de cabecera, el médico de atención primaria no contesta en un plazo de 5 días, ese alta sería efectiva, siempre y cuando el trabajador haya pasado previamente por la mutua y siempre y cuando la empresa tenga las contingencias comunes cubiertas con la mutua, ¿vale? Es decir, las empresas tienen la opción de cubrir las contingencias comunes con la mutua, pero eso no quiere decir que sea la mutua la que va a estar encargada de dar las altas y las bajas, ¿vale? Sí, va a seguir siendo el médico de atención primaria. En este borrador de decreto se plantea como novedad este punto. No ha salido todavía, no está todavía publicado y no sabemos cómo saldrá finalmente, pero bueno, en principio parece ser que va en ese sentido, ¿vale? Vale, pues una vez que tenemos analizados los casos que os estaba comentando sobre cuál es la base reguladora, cómo calculamos y cómo no calculamos, el objetivo hoy es en principio intentar hacer dos nóminas, ¿vale? Vamos a hacer una nómina de un convenio colectivo, del convenio colectivo de piensos compuestos para animales, ¿vale? Creo que se me ha olvidado colgaros precisamente las tablas salariales de este convenio colectivo, lo voy a colgar en un momentito, ¿vale? Y hacemos este supuesto, ¿vale? Lo voy a subir un momentito y lo colgamos. Vale, pues como os decía, ¿vale? Vamos a hacer dos nóminas. Vamos a hacer una nómina del convenio de piensos compuestos para animales. Antes de empezar, sí que me gustaría comentar un pequeño detalle, ¿vale? Todo esto que os he contado sobre las bajas de incapacidad temporal y los pagos de incapacidad temporal, ¿vale? Luego puede ocurrir que en determinados convenios colectivos se establezcan complementos de convenio. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber que por negociación colectiva se establezca que los trabajadores y trabajadoras van a tener derecho a cobrar una cuantía superior a la que se establece en la legislación de seguridad social. Como dice Josep, puede llegar hasta 100% de los salarios del trabajador, ¿vale? O pueden establecerse convenios del 85 o del 95% del salario real del trabajador, etcétera, etcétera. Tenemos que irnos al convenio colectivo, ¿vale? A raíz de lo que comenta Josep, ¿creéis que los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho o tienen derecho a cobrar las pagas extraordinarias cuando están de baja por incapacidad temporal, en los procesos de baja de incapacidad temporal? ¿Qué creéis? Vale, todos y todas pensáis que sí. Vale, pues yo ahora os voy a decir que depende. ¿Y de qué depende? Depende del convenio colectivo. Es decir, hay una doctrina que aplica el Tribunal Supremo. Muchas veces incido mucho en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero muchas veces lo que viene a hacer es aplicar los vacíos legales, o no tanto los vacíos legales, sino interpretar un poco la norma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el Tribunal Supremo con respecto a las bajas en incapacidad temporal? Que como en la base de cotización que tenemos en cuenta para el cálculo de la base reguladora ya están incluidas las pagas extraordinarias, si el trabajador por los 2 meses, 3 meses o el tiempo que esté de baja, si vuelve a cobrar las pagas extraordinarias, se la estaríamos pagando doblemente, es decir, aplica un criterio que denomina como duplicidad de pago. En virtud de ese criterio de duplicidad de pago, lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que, salvo que en el convenio colectivo se diga expresamente que el trabajador tiene derecho al cobro de esas pagas extraordinarias, o que en el convenio colectivo se diga expresamente que el periodo de incapacidad temporal es periodo efectivo de trabajo, se sobreentiende que por los días de baja no tenemos derecho al cobro de las pagas extraordinarias, ¿vale? Os lo contaba ya como curiosidad, ¿vale? Hay empresas que sí que aplican esta doctrina, otras que no, pero bueno, como regla general sí que se aplica esta doctrina, que sería la doctrina acertada, con lo cual
no habría en cierto modo derecho, salvo que en el convenio colectivo se establezca esto que os digo, o bien en la obligación de complementar hasta el 100% de la base de cotización en la cual están incluidas las pagas extras, o bien que en incapacidad temporal, la incapacidad temporal esté considerada como periodo efectivo de trabajo, ¿vale? Dice una compañera que una incapacidad temporal no es por algo controlable, ¿no? Que es una pena que lo pierda. Entonces, que en el caso se explica si es una paga extraordinaria prorrateada. No te entiendo muy bien la pregunta. A efectos de cotización, ¿vale? Si recordáis, imagino que estás preguntando sobre si el trabajador cobra las pagas extras prorrateadas en una nómina o no, ¿vale? A efectos de cotización, a efectos de cálculo de bases de cotización, nos da igual que el trabajador cobre las pagas extras prorrateadas o no, porque siempre van a formar parte de la base de cotización, ¿vale? Pero, en este caso, la empresa, si el trabajador está cobrando las pagas extras prorrateadas y si su convenio colectivo no dice nada sobre los extremos que os he comentado, la empresa podría descontarle esa parte proporcional aunque las estuviese cobrando de manera prorrateada por el mes que esté de baja, ¿vale? Vale, pues sin más pasamos a hacer esta nómina, ¿vale? Vamos a hacer primero una nómina sencilla sobre una retribución mensual y al mes siguiente vamos a hacer un cálculo sobre las tablas salariales del convenio de fabricación de piensos compuestos para animales, ¿vale? Las tablas definitivas que había para 2013, vamos a analizar esta nómina, ¿vale? Entonces nos dice aquí Salvador Hernández Pacio. Vale, preguntaba otra compañera, entonces, ¿quién informa a la Seguridad Social de la baja por accidente profesional? La empresa lo emite a través de su asesoría a través de su asesoría de empresas o la empresa directamente a través del sistema Delta, ¿vale? Que es un sistema de comunicación de los accidentes de trabajo, ¿vale? Mientras que si la baja es por enfermedad común, es el propio trabajador el que le tiene que dar el parte de baja a la empresa, ¿vale? Con el parte de baja. Si es accidente de trabajo, sería la empresa a través del sistema Delta la cual comunica ese parte de baja por accidente de trabajo, ¿vale? Vale, vamos con el supuesto, ¿vale? Salvador Hernández Pacio trabaja en un pequeño molino en el que trabajan él y otros 4 trabajadores más, de los cuales 3 son camioneros. Solamente él y otro compañero, Diego Mina, están en el almacén. Salvador tiene la categoría de oficial de segunda y su compañero de peón, estando este último a cargo del primero y realizando las funciones que le encomienda Salvador y siguiendo sus instrucciones expresas. El primero de los trabajadores es el encargado de realizar las mezclas de las moliendas y realiza el control del ordenador con el cual se realizan las mismas, al mismo tiempo que está encargado de la recepción y atención a los clientes y encargado de todo lo relativo a la gestión del molino. Hasta hace 4 años tenía también la categoría de peón y solamente después de haber reivindicado un aumento de categoría a la empresa fue encuadrado como oficial de segunda, ¿vale? He aprovechado aquí para haceros una pregunta relacionada con movilidad funcional, ¿vale? ¿Creéis que estos trabajadores están correctamente encuadrados en el ámbito funcional del convenio? ¿Tendría la categoría del convenio de peón sería la categoría que le corresponde a los trabajadores? Parece que no, ¿verdad? Parece que en el caso de Salvador está definiendo las labores de un encargado, en cierto modo. Entonces nos tendríamos que ir al convenio aplicable. Efectivamente, como comenta Maya, podríamos plantearnos un oficial de primera o un encargado. Tendríamos que irnos al convenio colectivo aplicable y ver cuáles son los grupos profesionales y ver cuál se podría adaptar más a esta situación, ¿vale? Y el otro compañero podría caber que fuese un oficial de segunda o un peón. Habría que analizar más concretamente las funciones efectivas de su puesto de trabajo. ¿Qué opciones tienen aquí los trabajadores y trabajadoras en estos casos? Solicitar ese incremento de categoría a la empresa, ¿vale? Y si no se solicita, si la empresa no lo concede, lo que podrían hacer los trabajadores sería meter un procedimiento judicial que se llama de clasificación profesional, ¿vale? Para solicitar una clasificación profesional superior a la cual sobre la cual está contratado el trabajador, ¿vale? Vale, luego nos dice también este supuesto. Pregunta a un compañero si en el convenio establece las funciones propias de cada categoría. Efectivamente, en los convenios se suelen establecer las funciones de las categorías profesionales, ¿vale? Es donde se establece, como comenta el compañero, en la teoría. Recordad cuando hablamos de modificación de movilidad funcional que la reforma laboral del año 2012 planteaba un cambio de categorías profesionales a grupos profesionales, ¿vale? Ha habido negociaciones colectivas que sí se han modificado, pero ha habido convenios colectivos en los cuales todavía no se han modificado, a pesar de que la reforma laboral daba un plazo de 1 año, ¿vale? Vale, nos dice este supuesto que la jornada de los trabajadores de la empresa es de lunes a sábado. De lunes a viernes trabajan de 8:30 a 2 y de 3:30 a 8. Y los sábados de 8:30 a 1:30. Como veis, es un horario
bastante curioso, ¿vale? Y nos pide, supuesto, calcular la nómina del mes de diciembre del año 2013, así como la paga extraordinaria, si es posible, lo haríamos en la misma nómina, o si no, haríamos solo la nómina, ¿vale? Vale. Del trabajador Salvador, el cual lleva en la empresa con contrato indefinido desde el 8 de enero del año 1988, ¿vale? Y además nos dice que en compensación por las horas extraordinarias que realiza por encima de la jornada habitual, cobra un llamado plus de productividad, por importe de 300 euros mensuales, ¿vale? ¿Este plus creéis que forma parte del convenio colectivo? ¿A qué os suena ese plus? Vale, pues a mí me suena más a un plus de pago de horas extraordinarias, por así decirlo. Como comenta Andrés, no formaría parte del convenio colectivo, sería un plus voluntario. Efectivamente, ¿vale? En este convenio colectivo, en el artículo 11, se dice que ante la grave situación de paro existente y con el objeto de favorecer la creación de empleo, las partes acuerdan la conveniencia de reducir al mínimo indispensable las horas extraordinarias, ¿vale? Sabéis que por estatuto de los trabajadores, el número máximo de horas extraordinarias que pueden hacer los trabajadores son 80 al año, ¿vale? Y además en este caso, este convenio establece que la remuneración de las horas extraordinarias tendría que ser de al menos salario base más pagas extraordinarias más antigüedad del trabajador, ¿vale? Dividido entre horas anuales de trabajo por el 1,5, es decir, tendría un valor del 1,5 de los salarios de convenio, con lo cual sería más caro para la empresa en cierto modo el abonar las horas extraordinarias y además se superarían probablemente las 80 horas extraordinarias en el transcurso de 3 o 4 meses. Entonces, en consideración a todo esto, la empresa lo que hace es que en virtud de todas las horas, luego discutiríamos si el comportamiento de la empresa es legal o es ilegal, pero bueno, en virtud de las horas que trabaja este trabajador, recibe una prima de productividad, un plus de productividad de 300 euros brutos mensuales, mes a mes, todos los meses, ¿vale? Los 12 meses del año. Independientemente de que el trabajador tenga retribución diaria, ¿vale? Y en esta nómina voy a mezclar dos conceptos. Por un lado, los conceptos de retribución mensual y por otro lado, los conceptos de retribución diaria, por así decirlo, ¿vale? Y vamos a hacer la nómina y nos dice que el porcentaje de IRPF a efectos de cálculo que vamos a aplicar es el del 12%. Vale, pues ¿qué tendríamos que hacer en primer lugar? Calcular los devengos del trabajador, ¿vale? ¿Cómo calculamos los devengos del trabajador? Pues nos tenemos que ir al convenio colectivo. Recordad que en la nómina siempre lo primero que calculamos son los devengos, luego las deducciones. Para calcular las deducciones tenemos que conocer las bases de cotización. Y una vez que tenemos las bases de cotización, aplicamos las deducciones, aplicamos el porcentaje de IRPF y ya obtenemos lo que se denomina el líquido a percibir. Vale, pues nos tendríamos que ir lo primero al convenio colectivo, ¿vale? Y en todos los convenios colectivos va a haber un régimen de retribuciones, ¿vale? Y en este convenio colectivo tenemos que ver cómo se regulan las retribuciones y lo que tenéis que hacer siempre es iros al convenio colectivo y ver cuáles son las retribuciones a las que tienen derecho los trabajadores afectados por el convenio colectivo, ¿vale? Y luego además tenemos que irnos a las tablas salariales del convenio, ¿vale? Dependiendo de cuándo se firme el convenio, las tablas salariales pueden ser las del propio convenio colectivo o tenemos que ir a las tablas que hayan sido publicadas, ¿vale? En este convenio es un convenio estatal, es un convenio curioso porque se publican tablas salariales provisionales a principios de año normalmente y luego se aplican las definitivas, ¿vale? Yo por un lado, no sé si lo llegáis a ver bien porque se ve un poquito pequeño el PDF, ¿vale? Por un lado os he colgado el convenio colectivo y por otro lado he colgado las tablas salariales del año 2013, ¿vale? Entonces este trabajador supuestamente es un oficial de segunda, ¿vale? Y tenemos aquí, si os dais cuenta en las tablas salariales tenemos personal técnico, personal auxiliar de laboratorio, informática, administrativo, comercial y personal de producción. Obviamente el trabajador estaría encuadrado en personal de producción, ¿verdad? Porque está trabajando en el almacén y sería personal de producción, ¿vale? Y ahí tenemos la tabla salarial para el oficial de segunda, ¿vale? Que nos dice que son 29,39 y 14.257,67 euros brutos anuales. Nos da el salario diario del trabajador y el salario anual. ¿Qué información nos da? ¿No veis la tabla que os estoy mostrando? Ah, vale, sí, es que la voy corriendo porque no se ve entera y se ve un poquito pequeña, ¿vale? Vale, y luego por otro lado, aparte de la tabla salarial, tenemos que ver cuáles son las remuneraciones que establece el convenio colectivo, ¿vale? Y en este convenio colectivo nos dice, el artículo 17, cuáles son los convenios los conceptos retributivos, ¿vale? Y dice que el personal comprendido por el presente convenio colectivo percibirá salario base y con los complementos que se detallen y corresponden a la jornada normal. Antigüedad, nocturnidad y penosidad en caso
de en caso de tener derecho a nocturnidad o penosidad. Aquí no nos dice que el trabajador haga nocturnidad o penosidad, con lo cual en principio no lo calcularíamos, ¿vale? Una prima de asistencia y luego las pagas extraordinarias, ¿vale? Con lo cual nos tenemos que ir a hacer el cálculo de la nómina en virtud de los conceptos retributivos del convenio y en virtud de lo que establecen las tablas salariales, ¿vale? La antigüedad nos dice que los trabajadores fijos comprendidos en este convenio percibirán en concepto de antigüedad por los servicios prestados 2 bienios al 5% y cumplidos estos 4 quinquenios al 10%, ¿vale? Y luego la prima de asistencia, que sería la siguiente que tendríamos que calcular, nos dice ahí al final de todo en el artículo 22, si lo llamáis a ver aunque está un poquito pequeño, que el importe de la prima de asistencia durante 2012 será de 7,14 euros y durante 2013 de 7,20, ¿vale? Vale, pues con todos estos datos, ¿os atrevéis en un par de minutillos a calcular los devengos del trabajador? Sabiendo que su salario diario son 29,39 euros al día. Su salario base diario. Vale, os doy 2 minutines y lo calculáis, a ver qué os salen solo los devengos, ¿vale? Y luego ya calculamos las bases de cotización y que habíamos dicho que íbamos a calcular también la paga extraordinaria en la nómina del mes, ¿vale? Que nos decía aquí. Vale, os voy a dejar puesto el convenio en la antigüedad, ¿vale? Recordad, salario base 29,39 y prima de asistencia 7,20. Y vamos a calcular la nómina del mes de diciembre del año 2013. ¿Vale? Y os dejo puesto el artículo 19, que es el de la antigüedad, a efectos de poder calcular la antigüedad del trabajador. Importante, la antigüedad del trabajador, ¿vale? Es desde el 8 de enero de 1988, ¿vale? Para calcular la antigüedad necesitamos ese dato, ¿vale? La antigüedad la vamos a calcular sobre el salario base actual, ¿vale? Porque no tenemos otros datos. Vamos a suponer que calculamos la antigüedad sobre los salarios marcados en el convenio colectivo. Os doy un par de minutillos, ¿vale? Sería la antigüedad la tendríamos que calcular, José María, hasta el 2013, hasta finales de 2013. ¿Vale? Tendríamos que ver los bienios que han pasado y los quinquenios, ¿vale? Aquí nos dice, el convenio colectivo nos dice, perdón, en concepto de antigüedad los trabajadores percibirán un complemento periódico por el tiempo de servicios prestados de 2 bienios del 5% y cumplidos estos 4 quinquenios del 10%. Vale, ahora lo hacemos, ¿vale? Vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo sobre los salarios reales que tenemos ahora en el convenio colectivo, lo que nos marca la tabla salarial, ¿vale? Vale, la nómina es igual que las que hicimos en la videoconferencia anterior, ¿vale? Y las que podéis haber hecho en otros supuestos, ¿vale? Es un poco más complicada porque tenemos que hacer el cálculo de la antigüedad y porque vamos a tener que hacer un cálculo de una prima de productividad que no viene en convenio colectivo, ¿vale? Y el tema es cómo prorratear eso, ¿vale? Pero, ¿cuáles son los conceptos retributivos del salario? Del convenio colectivo. Salario base, antigüedad y plus de asistencia, ¿no? En principio. Y luego la prima de productividad, que es un complemento voluntario aparte. Luego nos decía el supuesto que calculásemos también la paga extra en la misma nómina, ¿vale? Para complicarlo un poquito, hemos hecho un supuesto en virtud del cual vamos a pagarle al trabajador la paga extraordinaria de Navidad en la misma nómina del mes de diciembre en la que estamos calculando la cuantía de los devengos, ¿vale? La antigüedad es en 1988, ¿vale? Sería la antigüedad desde el 8 de enero del 88, ¿vale? Mira, si os pongo el supuesto otra vez y nos dice calcular la nómina del mes de diciembre de 2013 del trabajador, así como la paga extraordinaria, ¿vale? Sabiendo que el trabajador tiene una antigüedad del 1 de enero, ¿vale? 5 quinquenios, dice un compañero. Vale, vamos a hacerlo, ¿vale? Vale, nos vamos a las tablas salariales del convenio. El convenio colectivo nos dice que el salario diario de este trabajador, de oficial de segunda, son 29,39. Las pagas extraordinarias, ¿vale? La paga de Navidad. Ahora vamos a ver qué nos dice el convenio sobre las pagas extraordinarias. En el artículo 23 del convenio colectivo nos dice complementos de vencimientos periódicos superior al mes. Y dice, se establecen 4 pagas extraordinarias, por importe, cada una de ellas,
de 30 días de salario base más antigüedad, ¿vale? Con lo cual sería el importe de salario base más antigüedad. Lo que tendríamos que calcular, ¿vale? Normalmente cuando hay antigüedad en los convenios colectivos, lo normal es que los convenios colectivos recojan que el importe de la paga extraordinaria es de 30 días de salario base más antigüedad, ¿vale? Y es lo que tenemos que calcular. Dice una compañera, la antigüedad 12 bienios, 5 quinquenios, a otros les salen 5 quinquenios. Vamos a verlo, ¿vale? Vale, vamos primero por el salario base, que es lo más fácil, ¿vale? El salario base de este trabajador, nos dice el convenio colectivo, que son 29,39 euros. Entonces, cogemos 29,39 euros y multiplicamos por los días que tiene el mes. El mes de diciembre, que tiene 31 días. Como retribución diaria, vamos a multiplicar por el número de días del mes, que son, en este caso, 31 días. 29,39 multiplicamos por 31 días y eso nos da 911,09. El salario base bruto al que tiene derecho el trabajador en el mes de diciembre. ¿Vale? Perdón, disculpad. La antigüedad, que parece que es aquí donde tenemos problemas, ¿vale? A mí me sale un 50%. ¿Por qué me sale un 50% de antigüedad? Como os decía, vamos a hacer la aplicación sobre el salario base que tenemos en las tablas salariales, ¿vale? ¿Por qué me sale el 50%? Porque el trabajador tiene una antigüedad desde el 8 de enero de 1988. ¿Vale? Entonces nos dice el supuesto, perdón, el convenio colectivo, que la antigüedad, el trabajador tiene derecho a una antigüedad del 5% por cada bienio, ¿vale? Una vez que se cumplan 2 bienios. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 2 años le van a dar derecho a un 5%, ¿vale? Entonces el primer año le daría un 5%, o sea, los 2 primeros años de antigüedad le darían un 5%. El primer 5% iría desde el año 1988 hasta 1990, ¿vale? Segundo bienio, de 1990 a 1992, ¿vale? Ya tendríamos ahí 2 bienios, el trabajador tendría una antigüedad reconocida del 10%, ¿vale? Hasta ahí me seguís, ¿no? Y luego nos dice el convenio otra vez que el trabajador tendría derecho a 4 quinquenios del 10%, una vez cumplidos estos 2 primeros bienios. Es decir, una vez que se cumplen estos 2 bienios, el trabajador va a generar como mucho ya una antigüedad de 4 quinquenios al 10%. Pues a partir del año 92 tenemos que empezar a contar los quinquenios. Es decir, cada 5 años, ¿vale? Con lo cual, del 92 al 97 iría un quinquenio, un 10% más. ¿Vale? Ya tenemos 5 más 5 más 10, ya tenemos un 20% en el año 97. Seguimos del 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, ¿vale? Hasta el 2002 tendría el trabajador, habría generado otro quinquenio más, otro 10% más, ¿vale? De 2002 contamos otros 5 años, pasa otro quinquenio hasta 2007, ¿vale? 2002, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? En enero de 2007 el trabajador habría cumplido otro quinquenio más, otro 10%. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. En 2012 el trabajador habría cumplido su último quinquenio, ¿vale? Con lo cual, en el año 2012 el trabajador ya habría llegado al último quinquenio, otro 10% más, ¿vale? Con lo cual, 2 quinquenios a 5%, perdón, 2 bienios a 5%, el 10%, más 4 quinquenios que tendría generados el trabajador, serían 10% por cada quinquenio, ¿vale? El 40%. En total, el 50% sería el 50% del salario base del derecho de la antigüedad, ¿vale? Como se calcula esto normalmente, es cuando se calcula ese bienio, se calcula sobre salarios bases del momento en el que se hizo el bienio, ¿vale? Aquí, como os decía, el supuesto lo vamos a hacer sobre el salario base real que tenemos, porque no tenemos los datos del trabajador. Tenemos que conocer cuál habría sido su antigüedad, ¿vale? Efectivamente, en el convenio colectivo os iba a hacer esta pregunta que se ha adelantado el compañero, ¿vale? Dice que el trabajador tiene 2 bienios y 4 quinquenios, que es lo máximo que establece el convenio colectivo, ¿vale? Efectivamente. Vale, pero otra compañera pregunta que si el 5% no sería al cumplir los 2 bienios. No, porque lo que nos dice es que en concepto de antigüedad el trabajador tiene derecho a un complemento periódico por el tiempo de servicios prestados de 2 bienios del 5% cada uno, ¿vale? Y una vez cumplidos estos 2 bienios es cuando ya se empiezan a generar quinquenios, con lo cual este trabajador ya habría generado el máximo que establece el convenio colectivo. Y nos dice además el artículo, si os dais cuenta ahí en el segundo párrafo del artículo 19 dice: los porcentajes de antigüedad preceptuados por el presente artículo no se aplican siempre sobre salarios bases vigentes en cada momento,
ya que se acuerda que una vez alcanzado el 50%, aun cuando el salario base sufriera modificaciones posteriores, las mismas no repercutirán ni se tendrán en cuenta en el abono de los complementos de antigüedad devengados. ¿Qué quiere decir esto? Que se aplicarían sobre los salarios base del momento de la generación de la antigüedad. Por eso os insisto en que nosotros vamos a hacer el cálculo sobre el dato que tenemos de la nómina, ¿vale? Vale, entendido el concepto de la antigüedad, ¿por qué se aplica así? Con lo cual ya tendríamos la posibilidad de calcular la antigüedad, ¿vale? Cogemos el salario base, multiplicamos el salario base por el 50%, en este caso, ¿vale? Y nos daría 14,70. Esos 14,70 lo multiplicamos por 31 días y obtenemos el complemento de antigüedad, 455,70 en este caso. ¿Vale? Luego tendríamos que calcular el plus de asistencia. El plus de asistencia es un plus que sí que se cobra por día efectivamente trabajado. Amaya dice que los días de plus de asistencia son 20. ¿Por qué son 20? Y no 23 como tengo yo puesto en el supuesto. Vale, recuerda que este trabajador trabaja los sábados. Con lo cual, si yo trabajo los sábados, la empresa me tendrá que pagar también porque trabajo los sábados. Como dice Alberto, efectivamente, ¿vale? Por eso es por lo que yo he supuesto 23 días. Puede haber alguna diferencia dependiendo de la comunidad autónoma. Si hubiese más días festivos en alguna comunidad autónoma en un mes determinado, ¿vale? En este caso el convenio es estatal, se aplicaría a todo el Estado, ¿vale? A todas las comunidades autónomas. Por eso es por lo que yo he supuesto 23 días. Puede ocurrir que en vuestra comunidad autónoma en diciembre sea festivo o sea haya una festividad local y en lugar de 23 sean 22, ¿vale? Pero al ser un plus por día festivo del trabajo, ¿vale? Un plus que se paga por día efectivamente trabajado, aplicaríamos los días efectivamente trabajados. Yo he supuesto que a efectos de cálculo que eran 23 días, ¿vale? Porque he descontado efectivamente el día 25, ¿vale? Y el día 6 de diciembre y el día 8 de diciembre que también es fiesta, ¿vale? Y los domingos, los 4 domingos que pueda haber en diciembre, los 5 domingos que haya en diciembre, dependiendo de cómo caiga el mes de diciembre, tendremos 8 o 9 festivos, ¿vale? Y luego hay algunos convenios colectivos que establecen que el 24 y el 31 no son días laborables, con lo cual también si tuviésemos que hacer ese cálculo tampoco los computaríamos. No es el caso de este convenio colectivo, ¿vale? ¿No? Efectivamente, Carmen, eso es lo que estaba comentando, ¿vale? Precisamente con la pregunta que hacías estaba relacionada con lo que estabas comentando. Nochebuena y Nochevieja, perdón, si en algunos convenios colectivos se establece que no son laborales, tampoco lo calcularíamos en los pluses que son por día efectivo trabajado, ¿vale? Con lo cual el plus de asistencia en 2013 son 7,20 por 23 días y nos daría 165,60. ¿Vale? El plus de productividad era un plus voluntario. Es un plus que está fuera del convenio colectivo, recordad, ¿vale? 300 euros al mes nos paga la empresa, ¿vale? En virtud de las horas extraordinarias que en el fondo hace el trabajador, ¿vale? Se paga un plus de productividad, por lo que comentábamos antes, para no superar las horas máximas que establece el estatuto, ¿vale? Y en cierto modo para cotizar menos porque también se cotiza menos, ¿vale? Vale, y luego nos dice también el supuesto que calculemos en la misma nómina, como un devengo más, la paga extraordinaria de Navidad. ¿Vale? Lo que nos dice el convenio, si recordáis, es que los trabajadores tienen derecho a 4 pagas extraordinarias, una pagadera en diciembre, ¿vale? Que es la que vamos a meter en la nómina, de 30 días de salario base más antigüedad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Calcular el salario base y antigüedad, que lo tenemos ya, 29,39 de salario base más 14,70 de la antigüedad que ya tenemos calculada, ¿vale? Y lo multiplicamos por 30 días, y ese es el importe de la paga extraordinaria, ¿vale? 29,39 más 14,70 por 30 nos da el importe de la paga extraordinaria, 1.322,70 si no me he confundido, ¿vale? Y ya tendríamos todos los devengos, ¿vale? Con esta nómina tendríamos el total devengado de este mes, incluyendo la paga extraordinaria de Navidad, serían 3.155,09 de este trabajador, ¿vale? Una vez que tenemos los devengos, tendremos que calcular las deducciones de seguridad social. ¿Vale? Me pregunta una compañera que qué significa lo que resto en la paga dentro de paréntesis. Vale, no es que lo reste, simplemente lo que estoy indicando es que 14,70 es el concepto de antigüedad. ¿Vale? Para que quedase claro, que los 14,70 es la antigüedad, es decir, son 30 días de salario base más antigüedad. Si tuviera 2 pagas en diciembre. Preguntas, Claudia. En este caso solo estamos calculando la paga extra de Navidad, ¿vale? Con lo cual el importe de la paga extraordinaria de Navidad es ese, ¿vale?
La paga se multiplica por 30, ¿por qué se multiplica por 30? Porque el artículo 23, era el 23, si no recuerdo mal, ¿vale? El artículo 23 del convenio colectivo, el que os acabo de poner aquí, ¿vale? Nos dice, se establecen 4 pagas extraordinarias por importe cada una de ellas de 30 días de salario base y antigüedad, ¿vale? Es por eso por lo que multiplicamos por 30. Porque los trabajadores tienen derecho a 4 pagas extraordinarias de 30 días de salario base más antigüedad, ¿vale? Aunque el trabajador tenga retribución diaria, el convenio nos dice que son 30 días de salario base más antigüedad. Vale, pues tendríamos total de vengado 3.155 y lo que tendríamos que hacer ahora ya sería calcular las bases de cotización de contingencias comunes y las bases de cotización de contingencias profesionales, ¿vale? En este caso no tendríamos que calcular base de cotización por horas extraordinarias porque no hay horas extraordinarias, ¿vale? Con lo cual nos van a coincidir las bases de cotización de contingencias comunes y contingencias profesionales nos van a coincidir, ¿vale? Aunque parece ser que ahí hay unas presuntas horas extraordinarias, en la nómina no se están metiendo como horas extraordinarias. Esos 300 euros de productividad no se meten como horas extraordinarias, ¿vale? Pues lo mismo, teníamos ya calculados los datos de los devengos, entonces tenemos salario base 911,09, antigüedad teníamos también el cálculo 455,70, el plus de asistencia también lo teníamos. El plus de productividad, obviamente, es un plus que forma parte de la base de cotización, ¿vale? Todos los pluses son pluses salariales, con lo cual todos los pluses los incluimos dentro de la base de cotización. Con lo cual, lo único que nos faltaría por incluir sería la parte proporcional de las pagas extraordinarias, ¿vale? La parte proporcional de las pagas extraordinarias la calculamos en función de lo que establece el convenio colectivo, ¿vale? Que el convenio colectivo, como os he dicho ahora mismo, nos dice que el trabajador tiene derecho a 4 pagas extraordinarias. 4 pagas extraordinarias de salario base más antigüedad. Entonces tenemos que hacer el prorateo de las pagas extraordinarias a efectos del cálculo de la base de cotización, ¿vale? Recordando que el trabajador tiene retribución diaria, ¿vale? Entonces, cogeríamos las 4 pagas extraordinarias de 30 días de salario base más antigüedad, ¿vale? Por eso multiplicamos 30 por 44,09. 44,09 es el resultado de sumar el salario base diario y la antigüedad diaria, es decir, 29,39 más 14,70. Cogemos las 4 pagas extraordinarias, las multiplicamos por los 30 días de salario base más antigüedad, dividimos entre 365 días porque el trabajador tiene retribución diaria y multiplicamos por los 31 días que estamos prorrateando, es decir, porque diciembre tiene 31 días. Por eso vamos a coger, en este caso, el año completo, el año natural, y multiplicamos por 31 días porque son los días efectivos que tiene el mes de diciembre. Y ahí nos sale la parte proporcional de las pagas extraordinarias, que son 449,35. Y nos da que la base de cotización de contingencias comunes son 2.281,74. ¿Vale? ¿Entendido hasta ahí? Ok. Vale, pues tendríamos ahora que calcular la base de cotización de contingencias profesionales. ¿Es necesario que la hagamos en este caso? ¿Tenemos que hacerla sí o no? Tendríamos que hacerla porque en la nómina la vamos a tener que poner. En nuestra nómina, nuestro programa de nóminas, nos va a calcular la base de cotización de contingencias profesionales y nos va a aparecer la base de cotización de contingencias profesionales, pero en este caso nos va a coincidir porque no hay horas extraordinarias. Tenemos horas extraordinarias presuntas, por así decirlo, ¿vale? Porque sería un plus de productividad que en cierto modo son horas extraordinarias, pero en la nómina figura como un plus voluntario, con lo cual la base de cotización de contingencias comunes y profesionales coinciden, 2.261,74 y 2.261,74. Efectivamente es lo mismo. Vale, pues ya lo tenemos. Una vez que tenemos las bases de cotización, calculamos la deducción por contingencias comunes, que recordad que siempre para el trabajador es un 4,7%, ¿vale? Cogemos la base de cotización de contingencias comunes y la multiplicamos por ese porcentaje y nos dan los 107,24. En el caso de desempleo y formación profesional, recordad que siempre cogemos la base de cotización de contingencias profesionales, ¿vale? Aunque en este caso la cuantía es la misma, el concepto no es el mismo, ¿vale? Siempre base de cotización de contingencias profesionales. En desempleo, como el trabajador tiene contrato indefinido, sería el 1,55%, ¿vale? Mientras que en formación profesional sería el 0,1%, ¿vale? Y ahí nos salen las deducciones. Y ya tendríamos el total de deducciones de seguridad social, que son 144,89. Y ya solo nos faltaría por calcular la retención del IRPF. Sí, Josep, la cifra es igual porque no hay horas extraordinarias, ¿vale? Por eso... preguntas que por qué se coge la base de cotización de contingencias profesionales.
Porque precisamente desempleo y formación profesional se sobreentiende que son contingencias profesionales, tanto para desempleo como para formación profesional. Vamos a tomar siempre la base de cotización de contingencias profesionales, ¿vale? Vale, pensé que estabas preguntando sobre otro aspecto. Vale, ¿sobre qué cuantía vamos a aplicar la retención del IRPF del 12% que tenía este trabajador? ¿Vale? Os pongo los devengos otra vez. ¿Sobre qué cuantía lo aplicaríamos? ¿Sobre el total devengado o sobre la base de cotización? Efectivamente, sobre el total devengado, ¿vale? Hay alguna compañera que ha dicho sobre la base de cotización. No, ¿vale? Recordad que el IRPF se aplica sobre el total devengado. En alguna videoconferencia ya hemos visto y hemos analizado cómo funciona la cotización y las diferencias que hay con la tributación, ¿vale? En la cotización calculamos la parte proporcional de las pagas extraordinarias a efectos de cotización a la Seguridad Social, porque en la Seguridad Social cotizamos 12 veces al año, ¿vale? Mientras que Hacienda, a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, vamos a tributar por el principio del devengo, es decir, vamos a pagar en los momentos en los que percibimos la cuantía. En este caso, el total devengado incluía la paga extraordinaria de Navidad. Por eso, vamos a aplicarla sobre el total devengado incluida la paga extra de Navidad, que eran 3.155,09. ¿Vale? Aplicamos al total devengado el porcentaje del IRPF y nos salen 378,61. Con lo cual ya podríamos calcular el líquido a percibir, ¿vale? Y al igual que antes, el líquido a percibir siempre va a ser el total devengado, es decir, el total de percepciones salariales y extrasalariales del trabajador, menos las deducciones de seguridad social y menos el IRPF, ¿vale? Y eso nos da que el líquido a percibir de este trabajador en el mes de diciembre, paga extraordinaria incluida, sería de 2.631,59. No está nada mal la nómina, ¿no? Con la nómina, con la paga extra incluida. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre esta nómina? Vale, pues aunque sé que nos queda poco tiempo, ¿vale? Vamos a intentar hacer la nómina del mes siguiente de este trabajador, ¿vale? De este mismo trabajador. Va a ser más sencillito porque ya tenemos calculada la nómina del mes anterior. Con lo cual, como la vamos a relacionar con la nómina, precisamente con esa nómina, vamos a intentar hacerlo a ver si en 10 minutillos nos da tiempo y por un día consigo terminar a la hora, ¿vale? Porque al final, si no, os vais a aburrir también un poquito. Vale, nos dice aquí este supuesto. Con fecha 10 de enero, el trabajador anterior, Salvador, sufrió un accidente al quedársele enganchada la mano izquierda en la moledora y haber sufrido una amputación parcial del dedo índice, permaneciendo de baja durante todo el mes. Calcular la nómina del mes de enero de 2014, sabiendo que el trabajador no realiza habitualmente horas extraordinarias, ya que la empresa le paga un plus de productividad en compensación por las mismas. Vale, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? En este caso vamos a hacer un cálculo de una nómina de este trabajador en virtud de un accidente que, como podéis comprobar, es un accidente no laboral, ¿verdad? ¿Es un accidente no laboral este? ¿Qué tiene el trabajador? Es un accidente de trabajo, claramente, ¿vale? Con lo cual tenemos que hacer un cálculo de un accidente laboral. Comentaba un compañero que también tendría derecho a las lesiones permanentes no invalidantes, efectivamente. En el caso real, esto está basado en un caso real, efectivamente, el trabajador tuvo derecho a una lesión permanente no invalidante. Es una prestación de la Seguridad Social, ¿vale? Que también pagan los mutuos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿vale? Y se valoran las incapacidades que sufre un trabajador por contingencia profesional, ¿vale? En este caso creo que recordar que eran unos 600 euros en aquel momento lo que, digamos, la mutua le pagó al trabajador por esa lesión permanente no invalidante, ¿vale? Importante es que la lesión permanente no invalidante es distinta del otro concepto que hay, que es la incapacidad permanente parcial, ¿vale? La incapacidad permanente parcial es un concepto muy distinto a la lesión permanente no invalidante, ¿vale? La lesión permanente no invalidante, digamos que es un baremo que fija una serie de indemnizaciones por las deficiencias anatómicas o funcionales definitivas que vaya a tener un trabajador, ¿vale? Y la incapacidad permanente parcial es una prestación de seguridad social que implica que el trabajador no tiene derecho a una incapacidad permanente total que le inhabilitase a su profesión habitual, ¿vale? Pero le va a tener deficiencias que le van a impedir desarrollar su trabajo con normalidad y podría tener derecho a una incapacidad permanente parcial, que sería una indemnización a tanto alzado de 24 mensualidades, ¿vale? Vale, dice el compañero que los primeros 10 días cobraría al 100 y el resto del mes al 75%. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer un cálculo de una nómina por accidente de trabajo o por enfermedad común, me da igual, en una nómina de baja, ¿vale? ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer?
Efectivamente, como bien comenta Carmen, tendríamos que ver el convenio por si hay complementos de convenio. Efectivamente, muy bien, ¿vale? Nos tenemos que ir al convenio de fabricación de pesos compuestos para animales. Y en este convenio, ¿qué queréis? ¿Que vamos a tener algún complemento o no vamos a tener complementos? El complemento lo que va a hacer va a ser dificultarnos el cálculo, entre otras cosas. El trabajador y trabajadora va a cobrar más, pero a efectos de cálculo, en este supuesto, nos va a complicar el cálculo. ¿Vale? Vamos a ver. Seguro que lo hay. Sí, efectivamente, hay un complemento, ¿vale? Y a veces, muchas veces los complementos no son fáciles de calcular, ¿vale? A veces los complementos de convenio no son nada fáciles para calcular. Vale, en este convenio, los complementos de convenio están en el artículo 43, si no recuerdo mal, efectivamente. Vale. Vale, en este caso nos dice el artículo 43, complementos por situación de baja por incapacidad temporal, ¿vale? Y pone, para mejorar la posición de los trabajadores en situación de baja por incapacidad temporal debido a enfermedad o accidente, las empresas complementarán las prestaciones de seguridad social en concordancia con lo establecido en el artículo 23 de la forma siguiente. Y nos dice, en los casos de incapacidad temporal por enfermedad común y accidente no laboral, no sería el caso, ¿vale? No sería nuestro caso, con lo cual en principio este no nos valdría para lo que estamos buscando. Tenemos que ir a buscar el complemento en caso de accidente de trabajo. ¿Vale? Y nos dice, en el apartado B, cuando la incapacidad temporal debidamente comprobada sea consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la suma de las prestaciones de la seguridad social más las prestaciones complementarias deberá alcanzar la cuantía del 100% de las bases de cotización a la seguridad social para las contingencias de accidente de trabajo y enfermedades profesionales del periodo de baja, excluida la prorrata de pagas extraordinarias. ¿Vale? ¿Os dais cuenta lo que dice este convenio sobre las pagas extraordinarias? En relación con lo que hemos comentado antes, al principio, del principio de duplicidad de pago, este convenio expresamente dice que los trabajadores afectados por este convenio no van a tener derecho a cobrar las pagas extraordinarias durante el periodo en el que estén de baja. ¿Vale? Porque si hay un complemento, pero ese complemento se va a complementar al 100%, pero no incluye las pagas extraordinarias, ¿vale? En relación con lo que estábamos comentando al principio, ¿vale? Vale, pues ya sabes, ya tenemos analizado el convenio. Lo que tendríamos que hacer sería lo de siempre. Lo primero que tenemos que hacer una vez analizado el convenio, ¿vale? Sería calcular, por un lado vamos a tener que calcular un periodo de alta y un periodo de baja del trabajador, ¿vale? He visto por ahí antes, creo recordar, que decía un compañero, no sé si eran 9 o 10 días, ¿vale? ¿Cuántos días estará de alta este trabajador? ¿Cuántos días va a cobrar de alta? ¿Cuántos días le vamos a calcular en la nómina por días de alta? Es decir, los días que trabaja efectivamente. 9 o 10. Efectivamente, como comentan Isabel y Amaya, serían 10 días de alta. ¿Por qué? Porque es un accidente de trabajo, ¿vale? Y el día del accidente de trabajo tiene consideración efectivamente de día trabajado, ¿vale? Por eso calculamos 10 y no 9, ¿vale? Vale, pues una vez que tenemos, como ya tenemos el convenio, ¿vale? No me voy a extender mucho en los cálculos porque los hemos hecho antes, ¿vale? Tenemos en conceptos retributivos, salario base, antigüedad, plus de asistencia y plus de productividad, ¿vale? Salario base, nada, 29,39 por 10 días. Antigüedad, la antigüedad que teníamos calculado que era 14,70, ahí veis 14,695, pero bueno, serían 14,70, efectos de cálculo me da un poco igual, por 10 días. Y el plus de asistencia por los días efectivamente trabajados, ¿vale? Recordad que trabaja de lunes a sábado. Aquí me salían a mí calculando, contando los días del mes de diciembre, 8 días efectivos de trabajo, 7,20 por 8 días, 57,60. Y el plus de productividad. El plus de productividad tenemos que prorratearlo a días, ¿vale? Este concepto de plus de productividad, aunque el trabajador tiene una retribución diaria, en este caso tenemos que un concepto, en cierto modo, es un concepto mensual. El plus de productividad nos dice el supuesto que la empresa le paga 300 euros todos los meses, incluido el mes de vacaciones, ¿vale? Le paga esos 300 euros mes a mes, lo cual quiere decir que este concepto en cierto modo es mensual. Por eso, para calcular la parte proporcional de este plus, vamos a coger 300 euros y vamos a dividir entre 30 días y no entre 31, ¿vale? Porque es un plus complementario y voluntario que paga la empresa. Y multiplicamos por 10 días y eso nos daría 100 euros. Y ya tendríamos los devengos por los días de alta del trabajador, ¿vale? Los devengos por los días de alta de este trabajador, que son 598,45 por los 10 días de alta. Vale, ahora ¿qué tenemos que hacer? Una vez que tenemos calculados los devengos de los días de alta, tendríamos que calcular los devengos de los días de baja, ¿vale? ¿Y qué tenemos que hacer para calcular los devengos de los días de baja? ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Sí, tenemos que calcular la prestación, ¿vale? Y el complemento de incapacidad temporal, ¿vale?
Pero antes, para calcular la prestación, lo primero que tenemos que hacer es calcular la base reguladora diaria. ¿Vale? En primer lugar tendríamos que calcular la base reguladora diaria. ¿Cómo calculamos la base reguladora diaria? Tenemos que coger la base de cotización de contingencias profesionales del mes anterior a la baja, que la teníamos calculada en la nómina anterior, ¿vale? 2.281,74. Y multiplicar por 31 días, efectivamente, como comenta Maya, ¿vale? Cogemos la base de cotización de contingencias profesionales del mes anterior a la baja, ¿vale? Mi consejo es siempre que cojáis una base reguladora diaria, ¿vale? Lo que pone la compañera Maya está bien, estaría bien hecho el cálculo, ¿vale? Pero a efectos de cálculo nosotros vamos a ir paso a paso, ¿vale? Vamos a hacerlo paso a paso para hacer el cálculo, ¿vale? Y tenemos que coger la base de cotización de contingencias profesionales, dividimos entre 31 días. Perdón, disculpad. Dividimos entre 31 días porque el mes de diciembre tenía 31 días, ¿vale? Entonces cogemos esa base reguladora diaria, 2.281,74 dividido entre 31 días nos da la base reguladora diaria, que son 73,60, ¿vale? Y ahora ¿qué tenemos que hacer? Calcular los días de baja del trabajador. El trabajador ha estado de baja desde el día 11 hasta el día 31. ¿Cuántos días han pasado desde el 11 al 31? 21 días, ¿no? Eso está claro, ¿vale? Vale, pues lo que os decía, una vez que tenemos calculada la base reguladora diaria, lo que tenemos que hacer es saber el número de días que ha estado de baja el trabajador en este caso. Entonces multiplicamos 73,60, que es la base reguladora diaria, por los 21 días que está de baja, ¿vale? Y eso lo multiplicamos por el 75%, porque ese es el importe de la prestación. El 75% de 73,60 por 21 días, que si no me he confundido, deberían ser 1.159,20, ¿vale? Y en principio, eso sería la prestación de incapacidad temporal, ¿vale? ¿Quién paga esta prestación de incapacidad temporal? ¿La empresa o la Seguridad Social? La mutua, dice un compañero. Con carácter general, efectivamente, como comenta la compañera Maya, funciona la técnica del pago delegado, ¿vale? Con carácter general es la empresa la que hace el abono de la nómina al trabajador y de la prestación, ¿vale? Y nos lo paga en la nómina nuestra empresa. Y luego la empresa lo que hace es descontarse esa cuantía, deducírsela en los seguros sociales del mes siguiente, perdón, del mes que se está cotizando, al mes siguiente se lo deduce en los seguros sociales. Con lo cual normalmente funciona la técnica del pago delegado. Hay ocasiones en las que pagas directamente la mutua o directamente ENIS dependiendo del tipo de incapacidad, ¿vale? Pero con carácter general es el pago delegado. Es que funciona, ¿vale? Vale, pues en condiciones normales tendríamos ya calculados los devengos de los días de baja. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que en este convenio colectivo se establece un complemento de convenio. Y lo que tenemos que hacer ahora es calcular el complemento de convenio. ¿Y qué tenemos que hacer para calcular ese complemento de convenio? Pues complicar la cosa bastante. ¿Por qué se complica tan bastante la cosa? Porque en este convenio colectivo se nos dice expresamente que el trabajador va a tener derecho al cobro del 100%, ¿vale? Excluida la parte proporcional de pagas extraordinarias, ¿vale? Entonces tendríamos que hacer el cálculo del complemento. Ahí veis el resultado, ¿vale? Pero no vemos cómo hemos llegado a ese resultado. Entonces tenemos que hacer el cálculo del complemento del convenio. Vale, ¿cuáles son los salarios que establece el convenio colectivo? ¿Vale? Aquí podríamos tener discusión en el plus de productividad si meterlo o no meterlo. Yo he decidido meterlo porque es un complemento que tiene el trabajador voluntario, con lo cual forma parte de la base de cotización, y lo único que me dice el convenio que está excluido de la base de cotización sería la parte proporcional de las pagas extraordinarias, ¿vale? Entonces, tenemos que coger todos los conceptos diarios. Podemos hacerlo de manera diaria o de manera mensual, ¿vale? Para el cálculo del complemento. Recordad que el complemento del convenio no es una prestación de la Seguridad Social. El complemento que establece el convenio es un complemento obligado a pagarlo el empresario, ¿vale? La empresa en este caso. Es la empresa la que tiene que pagar ese complemento de convenio. Va por encima del 75% de la prestación de Seguridad Social. Esto no se lo va a poder deducir la empresa en la Seguridad Social, ¿vale? Porque es un pago directamente imputable a la empresa, ¿vale? Vale, entonces cogemos los conceptos salariales diarios. Cogemos salario base, tenemos el salario base diario que son 29,39, la antigüedad que eran 14,70, y luego tenemos una particularidad con el plus de asistencia. Pues bien, ¿qué hacemos con el plus de asistencia? Que el plus de asistencia, lo que tendríamos que hacer en este caso sería pasarlo a días, ¿vale? Porque el plus de asistencia se cobra por día efectivamente trabajado. Entonces, en este caso, como el trabajador trabaja los sábados, yo lo que he hecho ha sido coger
los 7,20 del plus de asistencia diario, dividir entre 365 y multiplicar por los días efectivos de trabajo. Eso sobreentiende que trabajando los sábados, descontando los festivos, los 12 festivos y los domingos, serían 271. ¿Vale? Eso nos daría un plus de asistencia computable a efectos del complemento que tenemos que calcular de 5,34. Y el plus de productividad cogeríamos 300 dividido entre 30. ¿Vale? Eso sería 10. Eso quiere decir que el complemento tendría que llegar hasta 59,42% diario. ¿Vale? Entonces volvemos para atrás, que teníamos calculado ese complemento. ¿Vale? Y lo que nos dice es que la empresa tiene que abonar un complemento que llegue hasta el 100% de todos los conceptos menos las pagas extraordinarias. Si os dais cuenta, aquí no hemos metido las pagas extraordinarias. ¿Vale? Cogemos los 59,42, que es el cálculo del complemento diario, multiplicamos por 21 días y eso nos da 1247,82. ¿Vale? A esos 1247,82 le restamos los 1159,20. Me acabo de dar cuenta aquí que tengo un error porque no sé por qué he restado 1151,17. ¿Vale? Ese sería el importe del complemento, que nos daría 96,65. Realmente son 1247,82 menos 1159,20 y el importe del complemento sería 88,62. No sé por qué he hecho, se me ha ido la cifra de la cifra del complemento, ¿vale? Tendríamos calculado el complemento, ¿vale? Que lo que os decía, hay un error aquí en el 96,65 y son 88,62. ¿Vale? Con eso, suponiendo que estuviese bien calculado el complemento así, tendríamos los devengo de los días de baja, ¿vale? Que serían los 1255,85. Y ese complemento, recordad que siempre a cargo de la empresa. ¿Vale? Y ya tendríamos el total de vengado por los días de alta y por los días de baja. 598,45 más 1255,85. Tendríamos ya el total de vengado, 1854,30 en este caso. ¿Vale? Vale, pues una vez que tenemos calculado los devengos, ya podríamos calcular las bases de cotización, ¿vale? Tendríamos que coger las bases de cotización por los días de baja, con la parte proporcional de las pagas extraordinarias, ¿vale? Y no sé por qué me ha borrado aquí el cálculo de los días de baja, en este supuesto. Una cosa muy rara. Vale, me ha borrado al pasarlo al PDF, entiendo, si os dais cuenta, aparece aquí el cálculo de la base de cotización y me lo ha dejado borrado, no entiendo por qué ha quedado aquí borrado el cálculo de la base de cotización, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer con la base de cotización? Sería el mismo concepto de los devengos, ¿vale? Tenemos que hacer para calcular la base de cotización de contingencias profesionales en este caso y de contingencias comunes, tenemos que coger los 10 días de alta, ¿vale? Calcular en función de los 10 días de alta, coger salario base, antigüedad, plus de asistencia y plus de productividad, ¿vale? Más la parte proporcional de las pagas extraordinarias de estos 10 días, ¿vale? Y eso nos daría la base de cotización de contingencias comunes, ¿vale? Que es lo que os digo, que me lo ha dejado aquí borrado el supuesto. Supongo que ha habido sido algún error al pasarlo al PDF, porque está únicamente el cálculo de la base, no entiendo por qué, ¿vale? Y luego tendríamos que calcular también la base de cotización de contingencias comunes por los días de baja, ¿vale? Que es lo único que me aparece aquí en el supuesto. En esta base de cotización de contingencias comunes y profesionales por los días de baja, lo que tendríamos que hacer sería coger, esto es mucho más sencillo que hacer el cálculo de la parte proporcional de las pagas extraordinarias, no tenemos que cogerlo, ¿vale? En el caso de incapacidad temporal, lo único que vamos a tener que coger es nuestra base reguladora diaria, que recordad que era 73,60, y multiplicar por los días de baja, que eran 21 días. Y ya tendríamos la base de cotización de los días de baja. Pero además le tendríamos que sumar el complemento, es decir, tendríamos que coger los días de alta, salario base, antigüedad, plus de productividad y plus de asistencia de los días de alta, más la parte proporcional de la paga extra por los 10 días de alta, ¿vale? Más los 21 días de baja, más el complemento también que se abona a mayores en esta nómina, que sería en cierto modo un devengo más, ¿vale? Con lo cual la base de cotización así calculada nos salía 2.368,99, ¿vale? Simplemente que os quede claro que la forma de calcularlo es en función de días de alta y en función de días de baja. Igual que los devengos, la base de cotización se calcula igual, ¿vale? Y una vez que tenemos ya calculadas las bases de cotización, ya podríamos calcular las deducciones de contingencias comunes, desempleo, formación profesional y deducciones de seguridad social.
Pregunta una compañera si para el plus de productividad se tienen en cuenta los días efectivamente trabajados en el año anterior a la baja. En principio, en este plus, como es un plus voluntario que ofrece la empresa, lo que hemos dicho es que se paga en función de las horas que trabaja el trabajador de más, por así decirlo. Es un plus de carácter mensual que la empresa paga todos los meses lo mismo, los 300 euros. ¿Vale? Pregunta Maya que por qué sale superior a la de diciembre. Sale superior a la de diciembre porque el complemento de convenio sería un devengo más que tendríamos que incluir en la base de cotización. ¿Vale? Porque normalmente nos coinciden normalmente lo normal es que la base de cotización del mes anterior a la baja coincida con las bases de cotización de los meses siguientes, ¿vale? Pero en este caso recordad también que es una retribución diaria, ¿vale? Entonces va a depender del número de días y las bases de cotización también, en el caso de accidente de trabajo, van a ser también diarias y por eso también nos pueden variar, porque es una base reguladora diaria. Y en este caso además, al haber complemento de convenio, el complemento de convenio es un complemento más, ¿vale? Es un devengo más. Vale, pues por mi parte en principio nada más, vale, daros las gracias, pediros disculpas otra vez por la tardanza, porque siempre al final me excedo del tiempo, de la hora que tenemos planteada, pero es cierto que al final es difícil hacer nóminas de incapacidad temporal en una hora, ¿vale? Y al menos quería hacer estas dos desde un convenio colectivo para hacer algo distinto, ¿vale? Gracias a todos, gracias por la atención y nada, nos vemos en la siguiente, que en principio es la última videoconferencia que nos queda la próxima semana, una que tenemos de extinción y vicisitudes, ¿vale? Gracias, hasta luego.